Queridos alumnos, queridas alumnas, es un placer y una alegría volver a tenerles en esta clase de predicación expositiva. Platicábamos un poquitito antes de iniciar la grabación aquí con sus compañeros que están presentes, que es una linda generación de predicadores y predicadoras que Dios está levantando para bendecir a su iglesia. No olvidemos nunca, bajo ninguna circunstancia, que la palabra es el alimento espiritual que nosotros tenemos. Si bien es cierto, Dios podría revelarse de muchas formas y tendría otros medios por los cuales nosotros lo conociéramos, pero la palabra seguirá siendo el principal medio escrito que Él nos ha dejado para amarlo, para bendecirlo, para conocerlo. Eh, Cuán hermosas son tus palabras, ¿no? Me encanta lo que es el Salmo primero, ¿no? Bienaventurado aquel que pone su confianza en Jehová y se deleita en su ley de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas de arroyos, de corrientes, donde su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La verdad que es fascinante, ¿no? El profeta Jeremías dice, tus palabras son tan dulces como la miel que cuando las comí traen una delicia maravillosa. Así que estoy feliz, hermanos y hermanas, de que Dios nos haya elegido a nosotros para que podamos, en la medida de nuestras posibilidades, de nuestra pasión, poder ser predicadores y predicadoras de la palabra del Señor, trayendo esperanza, consuelo, alimentación, bendición a nuestros oyentes. Así que bendigo a Dios por ello. Muy bien, hermanos. Entonces, a partir de ahora sí, a partir de esta clase, empezamos las partes prácticas. Yo les pido, por favor, que ustedes ya vayan pensando con base en lo que vamos a ir desarrollando a partir de esta clase, cuál va a ser el sermón que van a armar. ¿Qué sermón van a empezar a elaborar? Porque necesitan escribirlo. Quiero decirles lo siguiente, hermanos. El sermón tendrá que ser escrito tal y cual ustedes lo estuvieran hablando. Yo les voy a presentar aquí un esqueleto, se le llama, un esqueleto, una guía homilética, con puntos puntuales, válgase la redundancia, perdón si es pleonasmo. Bueno, con aspectos puntuales. Pero el trabajo que ustedes van a desarrollar como trabajo final es que ustedes van a escribir todo lo que ustedes van a decir en un sermón. ¿Ok? Es un sermón escrito, pero es como si lo estuvieran hablando. En mi caso, por ejemplo, pocas veces ya escribo mis sermones, pocas veces. Yo en lo particular, ya uno va desarrollando ciertas mañas. Y entonces a veces ya estoy tan familiarizado con el esquema que ya lo tengo en la cabeza, lo armo yo mentalmente. Pero aun cuando yo no lleve notas a mi sermón, no lleve notas al púlpito, no significa que no sepa yo lo que voy a decir. Eso ya está acá. No todos lo logran, pero yo muchas veces ya lo armé en mi mente. Y bueno, ya tantos años de predica. Pero hay ocasiones en que no, en que por el tema que voy a abordar, por muchos factores, escribo mi bosquejo y llego al púlpito con bosquejo. En el caso de ustedes, hermanos, si no tienen experiencia para predicar, no hagan eso. No lo hagan. No se confíen, por favor. Por favor. Si ustedes son nuevos en la predicación, escriban todo. No se confíen. Se los doy como consejo. ¿Ok? No se confíen, escríbanlo. Y ese es lo que va a ser su trabajo final. ¿Ok? Así que voy a calificar todo, hermanos. Voy a calificar creatividad, el pasaje que quieran elegir. Quiero decir, para los hermanos y hermanas que nunca han hecho un sermón, cualquier pasaje que elijan está bien. Está bien. Pero para los hermanos y hermanas que ya han predicado, no elijan un pasaje que ya hayan predicado. Busquen otro. Desafíense a buscar otro pasaje. Porque si no voy a decir, yo ya prediqué sobre esto y este va a ser mi trabajo final. No lo hagan porque no les va a ayudar mucho. Aquí necesitamos practicar.
Practicar, 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 practicar. Ajá. Entonces, entre más practiquen elaborando sermones, pues más se les va a quedar el método y cuando pasen muchos años, tal vez ustedes ya no necesiten hacer todo eso, ¿no? Pero hay que esperar que pasen algunos años, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a iniciar. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en esto. Bueno, estábamos entonces, perdón, perdón. Tenía que hacer un paso antes. Bueno, estábamos analizando cuáles son las bondades que tiene el sermón expositivo, a diferencia de los otros sermones que tienen que ver con el textual o el temático. Y bueno, vimos algunas cosas y decíamos que una de las características que tiene el sermón expositivo es que maneja un concepto, una unidad de pensamiento, que de suyo propio viene porque el autor sagrado escribió bajo esa línea de pensamiento. Ajá. El autor bíblico tiene en su mente cuál es la idea principal que él va a plasmar en su escrito. Y entonces el predicador tiene que rescatar esa idea principal, ¿no es cierto? Y ser fiel a esa idea y transmitirla a los oyentes. Bueno, una cosa más que tiene que ver con los sermones expositivos. La característica fundamental, como lo platicábamos la clase pasada, tiene que ver con las aplicaciones, hermanos. Miren, para quienes todavía no están familiarizados con el tema que tiene que ver con los elementos de un sermón, uno de los elementos que vamos a aprender a realizar se llama aplicaciones. Lo planteé en la clase pasada. El predicador se convierte en un arquitecto de puentes, en donde nosotros nos sumergimos en el texto bíblico, cualquier texto que sea, Génesis, Jeremías, Salmos, Eclesiastés, Hebreos, Filipenses, cualquiera que sea, nos sumergimos en el mundo de la Biblia y entonces tenemos que crear un puente para aplicar eso que pasó hace 2000, 3000, 4000, 5000, 8000 años atrás. ¿Cómo aplicaría a nuestra vida hoy? Uno de los grandes ventajas y desventajas es que el sermón expositivo nos permite establecer aplicaciones muy creativas. Nos da esa oportunidad, nos permite manejar aplicaciones basadas en una línea de pensamiento, pero que éstas puedan ser llamativas para nuestros oyentes. Los sermones aburridos, por regla general, hermanos, siempre producen dos quejas principales. Y quiero ser muy claro aquí. Cuando hablamos de un sermón aburrido, no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que la Biblia sea aburrida. Entendemos que la Biblia tiene poder, tiene autoridad, es viva, es eficaz, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de sermones aburridos es porque los que somos el instrumento para compartir esos sermones, ¿no es cierto?, no hacemos la tarea correctamente. Entonces, a veces es muy común escuchar, hoy el sermón estuvo aburrido. Hoy el sermón estuvo cansador. Y tienen dos razones o tienen dos motivaciones. La primera es que los oyentes o nuestra iglesia, nosotros mismos, ¿no es cierto? A veces cuando nos toca estar del lado de la iglesia, decimos siempre lo mismo. Siempre lo mismo. El predicador habla de la misma forma, de la misma manera, hace la misma aplicación para todos los pasajes. No hay algo diferente, ¿no es cierto?
Puede hablar de Abraham, puede hablar de Moisés, puede hablar de Jeremías, puede hablar de Pablo, puede hablar de Esther, puede hablar de Ruth, y siempre va a decirnos lo mismo, ¿no? O en el peor de los casos, muchos predicadores solamente nos concretamos a explicar quién fue Ruth, qué hizo Ruth, por qué fue moabita, qué pasó, quién era Mara, quién era quién era Orfa, quién era Boaz, etcétera, etcétera, los personajes que vemos en la historia de Ruth, pero nunca hace una aplicación. Es decir, cualquier oyente puede decir, bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué con eso? Yo, eh, yo estoy hablando, como es, diciendo algo que no tiene relevancia para el texto, que no tiene relevancia. Hermanos, permítanme un segundito, por favor. Necesito atender algo aquí. Por favor, no. Un segundito, por favor, un segundito. No. Perdón, hermanos, perdón, gracias. Por la regla general no atiendo ninguna llamada cuando doy clase, pero ahora era importante, así que prometo que no sucederá. Espero. Bueno, ¿qué decía yo, hermanos? Decía entonces que si no hay una aplicación del texto bíblico hacia la vida de los oyentes, bueno, carece de relevancia. No hay nada que nos motive a seguir escuchando la palabra de Dios, por más que digamos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la siguiente queja, que eso es más importante, queridos hermanos, y que todo predicador y predicadora debe cuidar muchísimo de que no le suceda al momento de estar exponiendo, es que a veces, hermanos, los predicadores hablamos de un mundo que no está conectado suficientemente con nuestro mundo. Y cuando hablo con nuestro mundo, como lo dijimos en algunas clases, no estamos conectados con las necesidades básicas de la congregación para que le resulte útil, interesante el mensaje de Dios. Les digo lo siguiente, miren,
¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado el mismo pasaje, diríamos, de, ah, bueno, les pongo el ejemplo que dije la otra vez de la Cena del Señor? Siempre hemos escuchado los mismos pasajes, ¿no? Los que aparecen en los evangelios, que Jesús el día, en la noche tomó la copa, tomó el pan, etcétera, etcétera. No lo sabemos de memoria, pero eso qué me quiere decir a mí, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado predicar sobre el hijo pródigo? 1000 veces, 1000 veces. Y a veces, hermanos, el hecho de que no haya una relación entre esas cosas que suceden en el texto bíblico y nosotros nos aleja, no despierta en nosotros ningún interés, porque ya sabemos en qué termina la historia. Ya sabemos que Sansón finalmente se le va la fuerza porque termina revelándole a Dalila de dónde viene su fuerza. Ya sabemos que Noé se salvó del diluvio. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida. Ya sabemos que Jesús finalmente resucitó. Pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿De qué manera afecta mi mundo? O sea, mi mundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros no aprendemos a hacer esta conexión entre el mundo de la Biblia y nuestras realidades, se termina haciendo una brecha, ¿no? Se termina haciendo una grieta que al final del sermón, cuando el predicador termine desde su sermón o de su predicación, no habrá satisfacido ninguna de las necesidades que nosotros en ese momento, en nuestro mundo, estamos necesitando escuchar, pero no hay ninguna aplicación. ¿De qué manera a mí me sirve? O sea, ¿de qué me sirve a mí saber que finalmente Sansón le reveló a Dalila de dónde venía su fuerza? ¿De qué me sirve? Entonces uno diría, sí, qué sé yo, y no nos sirve de nada, pues y ahora nadie se deja el pelo largo, ahora o se lo cortan o se nos cae, ¿no? No tiene ninguna relación, no tiene ninguna conexión. Bien, el sermón expositivo, hermanos, va a lograr tratar de establecer por todos los medios las aplicaciones que puedan suscitarse. Fíjense, allá afuera, hablando metafóricamente, las personas pierden su trabajo, están preocupados por sus hijos, se acordaron el día del sábado y salieron de su casa y se dan cuenta que todavía nadie ha podado el pasto, los yuyos ya crecieron, ¿no? Revisamos la tarjeta de nuestra cuenta bancaria y, no te puedo creer, yo pensé que tenía más plata, che, pues ¿en qué gasté tanto? ¿De qué se fue? Ahora tengo esta plata, yo no sé si voy a llegar a fin de mes. Es decir, todos nosotros, hermanos, estamos conectados en preocupaciones que a veces, ¿no? Rara vez, y lo digo en tono irónico, como voy a leer lo que dice la diapositiva, rara vez a mí se me ha ido el sueño por causa de los jebuseos, por ejemplo, ¿no? Que pelearon contra David, o de los cananeos, o cómo les fue a los amorreos, o a los moabitas, o a los de Éfeso, o qué sé yo, a los de Esmirna. La verdad, hermanos, que nunca se me ha ido el sueño pensando en cómo le fue a Abraham, y preocupado porque Moisés, el pueblo se le fue en contra, o porque a Pablo lo apedrearon muchas veces y lo azotaron otras tantas. Pocas veces a mi hermano se me ve el sueño pensando en eso, sinceramente. ¿Se dan cuenta? Todo esto que vimos de los jebuseos, cananeos, amorreos, amonitas, Abraham, Isaac, Pablo, etcétera, etcétera, son parte de la Biblia. Están dentro del libro que nosotros usamos para predicar, ¿cierto? Y creemos que es palabra de Dios, pero no estamos conectándolo con la preocupación de que
no va bien el laburo, de que estamos teniendo algunas bajas, no está bien la producción, los hijos están creciendo, no estamos llegando a fin de mes, en fin, hay un mundo en caos en nuestra cabeza que si no logramos conectar y decirle, hermanos, voy a hablar de los amorreos, los jebuseos, pero esa enseñanza que ellos vivieron nos va a decir algo hoy a nosotros para que nos ayude, para que nos edifique. Si no logramos eso, hermanos, entonces estaremos alimentando uno de los fenómenos que se da en la religiosidad. Lo voy a explicar más ampliamente en la clase de espiritualidad cristiana. Para quienes ya tomaron espiritualidad cristiana, ya lo expliqué. Nosotros hemos dividido la vida espiritual y la vida secular. Entonces, Dios solamente está en nuestra vida espiritual y por lo regular nuestra vida espiritual se desarrolla más activamente pues los sábados cuando vamos a la iglesia. Pero una vez que termina nuestra vida secular, ¿no es cierto? Que termina nuestra vida espiritual, una vez que termina el culto, que termina la iglesia, que terminan las actividades, volvemos a nuestra vida secular, donde Dios no está presente. Entonces hacemos nuestra vida nosotros. Hacemos nuestra vida. Hacemos nuestras reuniones de familia, vamos con los amigos, hacemos asados con los compinches, nos reunimos con la amiga para tomar un cafecito, vamos al laburo, nos metemos al trabajo, a la escuela, al colegio, etcétera, y nos olvidamos de Dios. Dios no está presente ahí, porque es nuestra vida secular. Esta separación, hermanos, se mira de la misma manera en la predicación. Si el predicador no logra decir que la vida espiritual y la vida secular son una, que no hay una separación, entonces sucederá que cuando acabe el sermón, la vida espiritual quedará satisfecha. Va a decir, ahora vine a escuchar la palabra de Dios. Hoy estuvo buena la prédica, o estuvo regular, o estuvo pésima, pero bueno, vine a escuchar la palabra de Dios. Pero cuando pasa ese momento, que no le entendimos más que nada, que no hubo una aplicación, no hubo una conexión con mi mundo, ¿no? Entonces, pasa el sábado, pasa la predicación y vuelvo a mi vida secular, en donde evidentemente la palabra no va a hacer ningún impacto en mi vida porque no hubo ninguna conexión. ¿Me voy explicando, queridos hermanos? La importancia que tiene el hecho de que nosotros hagamos prioridad la conexión, ¿no? Esto es lo que a veces nos agobia a todos, hermanos. La gente no duerme pensando en los precios de los kioscos, en el súper, las góndolas. Ustedes saben, aquí la situación en Argentina es re complicada. Hoy te cuesta $1 y mañana te cuesta 10. A veces el campesino está en su chacra y está fracasando su cosecha porque no llovió, la hierba no se le dio, el tabaco tampoco, el té se le arruinó, no hay buen pago, no va a alcanzar a pagar la deuda. Lo de la cosecha apenas si le va a dar para sobrevivir en el año, no sabe si va a llegar o no. Hay varios jóvenes que están en el culto y no están porque se pelearon con la novia, porque están enamorados, porque tuvieron un desamor, ¿no es cierto? Y porque ahora la chica les batió, el chico no les hace caso, y bueno, van a la iglesia, a lo mejor la chica es de la iglesia, ¿viste? Y van al culto solamente para ver a la chica. El diagnóstico de una enfermedad maligna, ¿no? Que mucha gente batalla, que no solamente ellos, la familia misma, están preocupados. ¿Quién no está preocupado cuando uno recibe noticias de esta magnitud, no? Pocas veces escuchamos en los púlpitos cuestiones sexuales. Pocas veces, hermanos, hay un gran tabú para el área sexual, ¿no? Pero ¿cuántos matrimonios están padeciendo esta tensión sexual que los está orillando a muchas otras actividades?
adulterios, fornicaciones, ¿no? A nuestros jóvenes no hablamos desde el púlpito de sexualidad, no hablamos de los aspectos íntimos. ¿Por qué? Porque decimos, no, eso es pecado, ¿viste? Ya desde ahí decimos que el sexo es pecado, y como el sexo es pecado, pues no lo podemos predicar en nuestros sermones, ¿no? Pocas veces hablamos de sexo en nuestros púlpitos, hermanos. Mucha gente dirá, no, ahí no debe ser, principalmente nuestros hermanos mayores que crecieron con esa idea de que el sexo es malo, ¿no es cierto? Que es pecado. Y ahora el hecho de que nosotros no estemos predicando sobre eso, tenemos un montón de jóvenes con una vida sexual activa, que a veces son líderes de la iglesia, ¿no es cierto? Que son predicadores, pero que tienen su novio, tienen su novia y tienen sexo y tienen relaciones sexuales y no pasa nada, ¿no? Porque decimos, no, no, está bien que lo hagas, ¿no? Porque no estamos predicando sobre eso, ¿no? Tengo muchos matrimonios que sufren tensiones propias en la pareja, ¿no? Que terminan en adulterios, insisto, y en divorcios. ¿Por qué? Porque no estamos predicando, pero hay un montón de gente que va con todas tentaciones, jóvenes que van con tentaciones de pornografía, con tentaciones de homosexualidad, con tentaciones de un montón de cosas. ¿Y qué les estamos ofreciendo en nuestros púlpitos? Seguimos hablando de que, bueno, hay que orar, ¿no? Yo estoy re frustrado, hermano, porque yo el sábado, no este sábado, el sábado anterior, yo tenía claro qué quería decirle a la iglesia, ¿no es cierto? Me tocó predicar a mí aquí en El Dorado. Yo tenía claro. Y dos cosas me llamaron la atención. Una me decía, mi esposa, que mi esposa es la única que tiene el derecho de reclamarme cuando me equivoco en el sermón. En la iglesia donde pastoreo les digo, ustedes, nadie tiene ningún derecho de reclamarme a mí en el sermón. El único derecho lo tiene mi esposa y es suficiente para el reto que voy a ganar de ella. Olvídense, ustedes van a ser unos angelitos en comparación a que si mi esposa me reta por el sermón. Y ella me dijo, oye, amor, dice, ¿vos tenés preparado tu sermón? Sí, le digo, yo sabía. O sea que me sonó como improvisado. ¿Será, che? Sí. Ay, ay, ay. Ahí me pichó, ¿viste? Porque, insisto, a veces uno se confía de algunas cosas, ¿no es cierto? Y aun cuando vos decís que sos gran predicador de muchos años, terminas no siéndolo tanto. Por eso yo sigo aprendiendo de esto, ¿no? Gracias a Dios que no soy el mejor predicador. Pero la otra cosa que me llamó la atención después, porque yo hablé acerca de la importancia que tiene el tener una intimidad con Dios, ¿no? Entonces yo hablé sobre la intimidad con Dios y lo que representa y demás, pero me frustré porque yo no llegué a tener, no me sentí satisfecho con las aplicaciones que yo pude darles a mi iglesia. Otras veces sí, me estoy muy contento porque me aplico mucho en las aplicaciones, diría yo, pero esta vez no. Pues no me voy a quedar con las ganas. Y en el siguiente sermón que me toque, voy a hablar cómo aplicar en sus vidas una intimidad con Dios, porque ¿quién no sabe que hay que tener una intimidad con Dios? Todos sabemos. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo le dijiste en la práctica? ¿Qué debe hacer? En uno de mis sermones, en una participación que tuve en un culto, ¿no es cierto? Yo le decía a los hermanos que una cosa práctica que les iba a bendecir era poder hablar sobre orar por las personas con las que tuvimos contacto. Creo que eso lo platiqué ya con ustedes, no recuerdo, pero oren por el mecánico que tuvieron contacto, por la maestra, por el profesor, oren por ellos y después en la semana llámenles por teléfono o véanlos y díganles, oré por ti. Bueno, hay que hacer una conexión, hermanos, hay que ir haciendo cosas, ¿no? Que puedan ah, compaginar con lo que nosotros queremos hacer en la predicación. Escuche esto. Si el sermón no tiene que ver mucho con ese mundo con el que todos vivimos, ¿no es cierto? Con el que todos vivimos, la gente se preguntará si en realidad vale la pena escuchar, si en realidad el sermón es útil. Y este es un gran desafío.
Por eso es importante que vayamos aprendiendo a armar lo mejor que pueda nuestros sermones, de tal manera que la gente diga palabra de Dios o termine con un amén. En consecuencia, el predicador debe olvidarse de hablar solo en cuanto a la eternidad, ¿no? Y hacerlo también, más bien, debe dejar de hablar tanto de la eternidad y empezar a enfocarse en nuestra realidad hoy. La eternidad vendrá, no digo que no, pero tenemos que abordar muchas de estas cosas que pueden ser más vitales para nuestro presente. ¿Ok? Bien, entonces, esta definición de este autor, Walter Liefeld, dice, la naturaleza esencial de la predicación expositiva es, por lo tanto, predicación que explica un pasaje de manera tal como para guiar a la congregación a una aplicación verdadera y práctica de ese pasaje. Entonces estamos entrando al corazón del por qué en el seminario y en esta materia estamos apostando por la predicación expositiva, porque recuerden, un sermón expositivo es elegir una porción más o menos de extensión, ¿no es cierto? Vamos a explicar sobre Jesús y Zaqueo, todo lo que tiene que ver con Zaqueo, con Jesús, etcétera, ¿no? Y después vamos a guiar y decir, ok, ¿cómo nosotros somos ahora ese Zaqueo? ¿De qué manera nosotros hemos defraudado a los pobres? ¿No? ¿Y de qué forma nosotros tenemos que devolver por cuadruplicado si en algún momento le hemos fallado a alguien? Esas aplicaciones, hermanos, nos ayudan a nosotros como iglesia a decir, entiendo, yo soy Zaqueo. Yo soy Zaqueo. ¿Ah? Y no soy Zaqueo por ser petizo, porque seguramente alguien mide más de 1,80. Soy Zaqueo porque necesita de la gracia de Dios. Entonces, hablar de predicación expositiva, hermanos, es llevar a nuestros oyentes a cómo poner en práctica lo que nosotros hemos escuchado. ¿Cómo poner en práctica? Dice Johnny, comprometernos con la realidad para dar esperanza de la eternidad. Sí, sí, pero ¿cómo entender la eternidad si antes no vivir nuestra realidad? ¿No? Porque a veces la eternidad es etérea, la eternidad es subjetiva. Pocas cosas nosotros sabemos sobre la eternidad, muy pocas cosas. Para no decirles, queridos hermanos, que casi nada sabemos de la eternidad. La frase vida eterna es tan ambigua en el texto sagrado que poco sabemos, hermanos, de la eternidad. Sinceramente, poco sabemos. Y creo que Dios no permitió que nosotros supiéramos sobre la eternidad porque creo que tampoco entenderíamos mucho sobre la eternidad. Pero sí sabemos mucho de nuestra realidad. Pero sí comprendemos mucho de nuestro presente. Entonces, quiero entender lo que dijo Johnny, que si nosotros nos comprometemos con nuestra realidad, en la medida que vayamos caminando hacia la eternidad, le tendremos mayor sentido, ¿cierto? Y no al revés, que esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, para, para entender esto, hermanos, de llegar al punto de decir, ¿cómo me gustaría a mí que mi iglesia o mi congregación o la gente que me está escuchando ponga en práctica lo que yo les predique y no solamente quede en teoría, no solamente quede en que, ay, qué lindo sermón, sino que vaya a una práctica, debemos ir conociendo mucho mejor el sermón expositivo. ¿Mm? Estos son los elementos dinámicos de una predicación expositiva, que en esencia me parecen fundamentales poder comprenderlos, ¿no? Un mensaje expositivo, hermanos, siempre va a tratar con un solo pasaje básico de la Escritura. Esto ya lo planteé en el sentido de, les dije cuál era la diferencia entre un sermón textual, temático y demás. El sermón expositivo va a tomar un solo pasaje y no se va a mover de ahí. El platillo es milanesa con puré de papas. Punto. Entonces la gente va a saborear una milanesa
con puré de papas. ¿Mm? Y la gente va a recordar y va a decir, qué rica estuvo la milanesa con puré de papas. Perdóneme la metáfora culinaria que estoy utilizando. Pero cuando el predicador elige una porción y dedica su tiempo para explicar correctamente esa porción, entonces, ¿no es cierto?, la gente va a recordar esa porción de la escritura y poco a poco va a ir aprendiendo mucho más del texto sagrado. Elemento 2. Un mensaje positivo tiene siempre una integridad hermenéutica. Es decir, que nosotros, hermanos, cuando elegimos predicar sobre Jesús y Zaqueo, debemos aprender a ser fieles al texto. ¿Qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? ¿Qué nos quería decir Lucas? Perdón, con este relato de Jesús y Zaqueo. El sermón sirve al texto, no lo usa, sino sirve, es decir, nosotros estamos sirviendo al texto. Nosotros tenemos que escuchar lo que el texto nos dice. Muchos predicadores hacemos al revés. Muchos predicadores hacemos que el texto diga lo que nosotros queremos decir. Y entonces usamos el texto para exponer nuestras críticas, usamos el texto para desquitarnos de alguien, usamos el texto para sacar nuestras frustraciones. Eso no es correcto. El predicador tiene que ser fiel a lo que el texto dice y hay que estudiarlo. Tercer punto, un mensaje positivo tiene cohesión, hermanos. A veces cuando en un sermón temático elegimos varios textos y tomamos la mala idea de usar una concordancia bíblica donde diga, aquí dice oración, listo, dice oración y yo voy a predicar sobre este texto que dice oración. Y luego otro texto que dice oración y entonces el predicador hace malabares en todo su sermón para concatenar, para unir la oración de Salomón, la oración del Padre Nuestro, la oración de Jonás, la oración de todo mundo, ¿viste? Y entonces está tratando de hacer un Frankenstein, perdón la metáfora, de la predicación y no tiene razón de ser. Pero el que usa una porción de la escritura va a entender que esa porción tiene una cohesión de pensamiento, tiene una unidad. No necesita hacer malabares. Les dije en la clase pasada, es tal el dinamismo de un sermón así, que aun cuando usted separe el sermón en piezas diferentes, cuando el oyente las empiece a unir, van a poder formar una idea, que es lo que nos interesa, que a los oyentes les quede una idea. Cuarto elemento, el sermón expositivo tiene movimiento y tiene dirección, porque es un sermón tan dinámico, hermanos, que el mismo texto nos da información suficiente para poder a veces hacer varios sermones, ¿no? Mire, le pongo un ejemplo. Voy a manejar uno en clase, pero voy a usar el típico, ¿viste? ¿Cómo se llama? La parábola del hijo pródigo. Este sermón, este pasaje, porque es casi todo un capítulo, ¿no es cierto? Es casi todo un capítulo, tiene muchos versículos, este pasaje de la escritura. Es tan dinámico, puede generar tanto movimiento que yo puedo predicar un sermón, el mismo pasaje, el mismo pasaje. Puedo predicar el sermón de la parábola del hijo pródigo a través de los ojos del hijo menor. Y ese es mi sermón. No tocar al padre, no tocar al hijo mayor, no tocar a nadie. Yo puedo hacer un sermón basado solamente en la experiencia y en la vivencia del hijo menor.
Del mismo pasaje, puedo hacer otro sermón bajo la óptica o bajo los ojos del Padre. Del Padre. Entonces yo me puedo concentrar solo en el Padre, sus reacciones, quién era el Padre, sus sentimientos. Y el mismo sermón, hermanos, lo puedo hacer el mismo texto, hacer un tercer sermón bajo los ojos del hijo mayor. Del hijo mayor. Y en ambos casos yo no voy a chocar en información, no voy a ser repetitivo porque cada uno tendrá su propio enfoque. Entonces, cuando el oyente me escuche esos tres sermones, le va a cerrar todo los tres sermones, le va a cerrar, le va a hacer sentido, porque todos mis tres sermones estarán basados en una misma línea de pensamiento. Por favor, hermanos, díganme si me voy explicando y si algo hay que repetir, no tengo ningún problema. Finalmente, uno de los elementos del sermón expositivo es que, como dije, tiene aplicación. Tiene aplicación. Ya hablé sobre eso y vamos a tener toda una clase completa para saber cómo aplicar el sermón. Muy bien. Vamos a hacer unos ejemplos, ¿ok? Vamos a trabajar en algunos ejemplos. Vamos a irnos al receso. Voy a tomar el receso ahora. Voy a tomar 10 o 15 minutitos para que ustedes trabajen en estos ejemplos. Hagan lo más que puedan, no hay ningún problema. En el receso, porque me parece que el receso va a ser para mí, no para ustedes, pero es importante que lo hagan. Quiero, por favor, que elijan uno de estos tres textos, de estos tres pasajes, que pueden utilizarse para sermones expositivos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lucas del 5 al 11 son varios versículos. Lucas 10 del 25 al 37 igual y Marcos 5 del 21 al 43. En el primer relato tiene que ver con la pesca milagrosa. El segundo relato tiene que ver con el buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Y el tercer relato tiene que ver con dos relatos que versan sobre la hija de Jairo, o Jairo, diríamos, y una mujer anónima que tiene 12 años de edad. Elijan solo un pasaje para leer ahora en estos 15 minutitos que les voy a dejar para que trabajemos. Y una vez que ustedes elijan el pasaje, por favor, contesten estas preguntas menos el punto 2, porque nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a quitar el punto 2. Pero sí el punto 1, el 3 y el 4. Una vez que ustedes elijan el pasaje que tengan, ¿no? Ya sea que elijan la pesca milagrosa, el buen samaritano, elijan el que ustedes gusten, no importa. Contesten estas tres preguntas. Primera, ¿cuál es el concepto o la idea general que ustedes rescatan de ese texto? ¿Cuál es la idea general del relato de la pesca milagrosa, del buen samaritano o de la hija de Jairo y la mujer de... ¿Cuál fue la idea que tuvo el escritor? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué es lo que nos quiso decir el escritor? Primera pregunta. Segunda, ¿cuál es el mensaje para usted como predicador? No pienses en nadie más. Trata de ver si alguna de esas cosas que aparecen en el relato te pegan a ti, te llaman a ti, te hacen decir, yo creo que yo soy esto, o yo siento esto, o yo viví esto. ¿Qué cosas de estos relatos, te identificas vos? Que digas, no, este sermón es para mí por este punto. Y lo tercero que quiero que trabajemos ahora en el receso, lo mismo para los que están viendo la grabación. Va para la grabación, ¿no es cierto? Y ustedes van a trabajar estos ejemplos antes de que reanuden
la segunda parte de la grabación. ¿Ok? No reanuden hasta que no hagan el trabajo. Por favor, no se salten eso, porque si no, no les va a servir de nada esta clase. Y la siguiente pregunta es, ¿qué aplicación ustedes creen que tiene esa historia a nuestro mundo de hoy, a nuestro auditorio? Una aplicación, algo que ustedes crean que nos conecta con alguna vivencia personal, algo que está viviendo la iglesia que ustedes congregan, o algo que nos quiera decir en el mundo de hoy. ¿Puede ser, hermanos? ¿Queda clara la consigna? ¿Alguna pregunta? No, todo claro, hermano. Todo bien. Ok, muy bien. Entonces, yo voy a parar aquí la grabación, no voy a salir de voy a poner nuevamente la diapositiva para que ustedes vean las preguntas. Bueno,